mansedumbre. Y yo le voy a contar a usted que mansedumbre es quizá uno de los conceptos de los frutos del Espíritu Santo un poco más complejo de conceptualizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es mansedumbre? Si usted se pone a pensar, de pronto tengo una idea, les puse ahí una tortuguita, ¿verdad? Que es como mansa, es tranquila, y vamos a ver qué concepto encontré. Es la condición de manso. Implica una gran humildad y autocontrol. Se refiere a una persona tranquila, serena y obediente a las normas. La mansedumbre, confundida a veces con debilidad, supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas, sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de cólera o de rencor. Entonces, si vemos el panorama general, una persona mansa es una persona tranquila, serena, pacífica. Como decimos normalmente, que piensa antes de hablar o de actuar. Es una persona que es prudente en sus acciones. Y de pronto usted diga, bueno, por eso me suena como que ya lo vimos. Eso no lo vimos cuando hablamos de benignidad. Y tiene razón, son muy similares. Por lo tanto, yo le he hecho a usted o he puesto acá una diferencia entre benignidad, mansedumbre, que también la había hecho cuando hablamos de benignidad, y templanza. Porque de hecho estos tres términos son muy similares y además dentro de los frutos del Espíritu Santo son los que cuesta un poquitito más entender, comprenderlos. Por eso me ha parecido importante hacer la diferencia. Entonces, como ya lo vimos, benignidad tiene que ver con hacer lo bueno, ¿verdad? Ser considerado, atento, amable, estar pendiente de los demás. Decíamos que es una persona que procura la paz y la asertividad en la conversación dulce y suave con los demás. Entonces, benignidad era hacer lo bueno. Y por eso acá les puse que es un emisor. Yo no sé si usted se acuerda que en español, en la escuela, veíamos lo que era el emisor, el mensaje y el receptor. Por eso lo he puesto de esta forma, porque una persona benigna normalmente es la que hace una acción. Es bondadoso con una persona, es amable, es cercano, es asertivo a hablar con la gente. Entonces emite un mensaje o emite una acción y tiene una acción activa, o sea, hace algo por los demás. En cambio, la mansedumbre es más bien cómo recibimos lo que hacen o dicen las demás personas y cómo respondemos a eso. Entonces, la persona mansa es más que todo un receptor de la información o del mensaje que viene, que reacciona ante eso. Por eso puse que tiene una reacción pasiva, porque sí responde, pero de manera pacífica. Y la templanza, que todavía no la hemos visto, es el último fruto del Espíritu Santo que vamos a ver la próxima semana, es tener temple, equilibrio, calma, precaución, sabiduría, sobriedad, moderación, continencia y dominio propio. La templanza tiene más que ver con el dominio propio, con el autocontrol. Y es ambas, ¿verdad? Puede ser emisor o puede ser receptor. Puedo tener dominio propio al dar un mensaje, al hacer algo o al responder de igual forma. Por eso es una reacción activa. ¿Ok? Y si usted todavía ahí tiene dudas, puede ponerlas por el Facebook, que aquí también lo tengo y puedo ir leyendo los mensajes y los comentarios. Sin embargo, quería hacer esta diferencia entre estos tres frutos para tener más claro el panorama. Benignidad, ser bueno; mansedumbre, ser manso y tranquilo; templanza, controlarse a sí mismo. Básicamente eso es. Y usted me podría decir, bueno, viendo este concepto y conversando acerca de mansedumbre, ¿quiere decir que mansedumbre es ser débil? ¿Será? ¿Será eso? Y lo podemos interpretar de esa forma. Bueno, dice, ser manso es estar ahí, ¿verdad? Como con la cabecilla agachada. Pero no es así. Sino la Biblia, la palabra de Dios, no nos invitaría a ser mansos. La mansedumbre implica tener esa fuerza y ese coraje interior para saber responder a las otras personas. ¿Alguna vez ha hecho, dicho o actuado de alguna manera de la cual después se arrepiente? O después usted piensa, ay, no debía actuar de esa forma, me arrepiento, tal vez con altivez, tal vez con orgullo, con arrogancia, con egoísmo, con rechazo hacia otra persona, imponente o grosero. Bueno, tal vez a usted y a mí nos haga falta un poco más de mansedumbre. Y es que la mansedumbre no es algo que nos guste realmente a todos.
nos encanta hablar de amor, de fe, ¿verdad? De paz, de gozo, pero cuando nos invitan a ser mansos, decimos, bueno, no habrá otro fruto por ahí que me sirva más, ¿verdad? Y la gente pone muchas excusas para no ser una persona mansa. Y yo quiero que hoy veamos 5 excusas que usa la gente comúnmente para no ser manso o defenderse del por qué no les gusta pensar en ser personas mansas. La primera de ellas es, la gente dice, Dios quiere que yo me empodere, dicen las personas. Dios quiere que yo me empodere. Entonces, eso de ser manso no va conmigo porque yo soy una mujer o un hombre empoderados y yo salgo adelante y yo no bajo la cabeza y la frente en alto y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etc. Por supuesto que sí. Sin embargo, empoderarse no significa tener una actitud altiva. La altivez no es una actitud que agrade a Dios, ¿cierto? O que Dios apruebe. Y si usted quiere agradarle al Señor, más vale corregir esos comportamientos, ¿verdad? Tenemos que mejorar en esa área. Y lo vamos a ver en la palabra. Nos dice Salmo 138, 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y qué fuerte esto, pensar que el Señor nos mire de lejos por ser altivos. Tenemos verdaderamente que repensar este concepto de mansedumbre y saber si verdaderamente nosotros necesitamos mejorar en esa área. Usted no necesita demostrarle nada a nadie. Otra excusa que la gente usa es, tengo que defenderme, ¿verdad? Qué común es eso y actualmente somos muy críticos y tratamos de defendernos y de ver siempre tener la razón y ganar. No necesitamos demostrarle a nadie que tenemos poder o que tenemos la razón o que estamos por encima o que nosotros somos mejores. Usted no necesita demostrarle a nadie que usted es mejor en algo que tiene la razón. La palabra de Dios nos dice en Santiago 4, 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es muy similar al versículo anterior, ¿cierto? Y es interesante porque el Señor enfatizaría tanto en este fruto. Bueno, porque Él verdaderamente quiere que nosotros tengamos una actitud correcta. Otra excusa que la gente utiliza para no ser mansos es, este es un mensaje para gente mayor, que ya no es crítica ni intelectual y se deja de todo el mundo. Para nosotros, jóvenes, de pronto pensamos, eso es un mensaje para los señores, para las viejitas, que ya seguro no son críticos y seguro que se dejan llevar por todo lo que digan los demás. No, primero, los adultos no son así como pensamos a veces, saben mucho y los ancianos nos pueden enseñar mucho y nos pueden formar si tenemos un oído receptivo a ellos y atentos. Y además, este no es un mensaje para personas mayores, para nuestros papás, para nuestros abuelos. Es un mensaje para nosotros como jóvenes. Y es tan interesante porque si no fuera así, el Señor no hubiera enfatizado como lo hizo en este versículo. Vamos a 1 de Pedro 5:5, que nos dice, del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y tal vez usted diga, Sharon, pero ese versículo ya no leyó. No, es otra vez el Señor en otro versículo reafirmándonos esto. El Señor resiste y mira de lejos a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos, pero da gracia, favor y misericordia a los humildes. Y este mensaje es para nosotros como jóvenes. Otra excusa que la gente pone para evitar ser mansos es, la iglesia me pide que sea manso para manipularme. Y este es totalmente común, creo que es el que más he escuchado en relación a la mansedumbre. La iglesia seguro quiere que yo sea manso para manipularme, ¿verdad? El Señor es quien nos pide que seamos mansos. El Señor es quien nos insta a que tengamos una actitud correcta, humilde, como Él lo fue. Y vamos a verlo en la palabra. Nos dice Efesios 4, 1 y 2. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos. Y me encanta
que diga esta palabra porque, pues sí, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo. A veces las relaciones interpersonales no son fáciles. Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros papás, con nuestros compañeros. No es sencillo. Pero si el Señor nos mandó a ser mansos y nos dice soportándonos los unos a los otros, es porque Él sabía que eventualmente íbamos a tener situaciones complicadillas y que íbamos a tener que tener la actitud correcta. ¿Ok? Otra excusa que utiliza la gente para evitar ser mansos es que esa persona se lo merecía. Yo no fui manso porque esa persona me hizo enojar y yo no lo tolero o yo no la tolero. Entonces, ¿cómo iba a ser manso en esa situación si me hizo esto, esto y esto, me dijo eso, se enojó, tenía esa actitud? No, esa persona se lo merecía. ¿Cuántas veces hemos tratado de defendernos nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos dicho, es que yo se lo tenía que decir, es que yo no me podía quedar callado o callada? ¿Cierto? Bueno, no precisamente es la actitud que el Señor espera de nosotros. Nos dice Romanos 15:7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Si Cristo ya lo aceptó o la aceptó a la otra persona igual que a usted y a mí, si ya los perdonó, si ya los recibió en amor, si está trabajando con el carácter de esa persona, ¿quién somos nosotros para defendernos, para ofender, para juzgar, para gritar, para enojarnos, para decir palabras groseras hacia esa persona que hieran, que destruyan su corazón? No es justo y no es necesario. Dejemos que el Señor se encargue. Amén. Ok, a este punto me encantaría que podamos repasar. Repasemos en esto. Dios quiere que te empoderes, pero eso no significa vivir con altivez. Punto número 2, no tienes que defenderte. Dios pelea por ti. Punto número 3, también es un mensaje para los jóvenes, como lo veíamos. Punto número 4, esto no te lo pide la iglesia para manipularte. No te lo pido yo, no lo piden los pastores, no lo piden tus papás, lo pide la palabra de Dios. Entonces es necesario que estemos atentos a este mensaje. Si no, es que es Dios quien lo pide y es un fruto del Espíritu Santo. Si decimos que hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro corazón, este debería ser un fruto que se refleje también en nosotros. Y punto número 5, nadie merece una mala respuesta de nuestra parte. Dejémoselo a Dios. Dios es un Dios justo y Él se va a encargar. Personas que nos hicieron daño, personas que nos lastimaron, personas que nos hirieron, que nos ofendieron, que nos agredieron de algún modo. Yo sé que es difícil. Y aquí entraríamos en un tema de perdón, que es súper bonito, pero ahorita no es el tema, pero realmente déjeselo a Dios en las manos y el Señor se va a encargar de eso. Es mejor tener paz que tener la razón. ¿Amén? Ok. Ahora, los beneficios de ser manso. Ya vimos las excusas. Ahora vamos a ver en qué me beneficia a mí. Ustedes y yo, que muchas veces adquirimos cosas por el beneficio que obtengamos, ¿verdad? O comportamientos o actitudes, o compramos cosas en relación al beneficio que vayamos a obtener de eso. Bueno, esto no es una venta, no le estoy ofreciendo un producto, le estoy pidiendo que por su bien y por su beneficio aprenda a ser manso y también voy a trabajar en eso. Tenemos que aprender a hacerlo. ¿Cuáles son los beneficios entonces de ser personas mansas? Primero que nada, es un descanso para el alma y como les decía, es mejor tener paz en el corazón que luchar por tener la razón. Dios no nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho antes y esto siempre trato de recordarlo. Mateo 11:29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ojo, qué interesante. Cuando somos mansos encontramos descanso para nuestro ser, para nuestra alma. Beneficio número 2 de ser personas mansas. Ser reconocidos como prudentes. Y qué bonito es que se hable positivo de nosotros. No me va a decir usted que no le gusta que se hable bien de usted, por supuesto. Y la mansedumbre lleva a que la gente hable bien de usted y lo considere prudente. Y más allá de la gente, que Dios lo considere prudente. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Entonces, también vemos que una característica de la persona mansa es callar. No siempre tiene que hablar.
No siempre tiene que decir lo que piensa. No siempre tiene que dar todos sus puntos para ganar una discusión o para tener la razón. Quédese callado, quédese tranquilo. El Señor pelea por usted, el Señor le va a dar la victoria. No es necesario que usted se defienda con las muchas palabras. Y la palabra de Dios siempre nos hace referencia a eso, a que una persona prudente y sabia, mire, no es necesario que hable mucho. También, entonces, como les digo, otro beneficio de las personas mansas es ser reconocidos como sabios, no solo como prudentes. Y lo vemos también en la palabra de Dios. En Proverbios 17:27 nos dice, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y nos dice además en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Lo ven? Además, otro beneficio de ser una persona mansa es ser reconocido como escogido de Dios. Y yo creo que este es el que más privilegio me hace sentir, más dichosa y más emocionada, y con esa necesidad de convertirme en una persona mansa, más mansa como el Señor quiere que seamos. El ser reconocidos como escogidos de Dios. Imagínense qué dicha, qué privilegio eso. Nos dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Ven? Qué hermoso es que el Señor nos llame sus hijos, sus escogidos. Y el tener esta característica es parte del ser hijos de Dios. Entonces, vamos de nuevo a hacer este repaso. La mansedumbre trae descanso para tu alma, te bendice, te hace prudente, te hace sabio y es parte de ser escogidos. ¿Ven qué interesante? Qué bonito, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de mansedumbre. Yo creo que este es el ejemplo que más utilizo siempre cuando comparto las enseñanzas, porque me encanta que si vemos toda la situación que sucedió en la cruz, todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, podemos hablar de cualquier infinidad de temas. Diría que prácticamente todos los temas que a los seres humanos nos aquejan, nos preocupan o nos inquietan, todos se resumen en este acontecimiento. Si hablamos de personas mansas, sé que podemos encontrar un montón en la Biblia. Incluso Moisés fue llamado el hombre más manso. Pero quiero enfatizar en Jesús, porque con su obra nos muestra ejemplo clarísimo de lo que es ser una persona mansa. Tal vez usted diga, bueno, pero ¿cuándo fue manso Jesús? Y lo vamos a ver. Fue manso parte de los momentos y los acontecimientos, primero a lo largo de toda su vida, lo fue, ¿cierto? Incluso cuando a los 12 años se quedó en el templo aprendiendo con los maestros de la palabra, uno podría decir, bueno, pero era Jesús, ¿qué hacía que otros le estuvieran enseñando? No era necesario, él todo lo sabía. Él tenía el poder de Dios así de directo que le hablara, pero eso es una actitud mansa, el ir, el aprender de otros, el escuchar a otros. Y así un montón de ejemplos a lo largo de su vida, pero quiero llegar al punto de la cruz, al momento en la noche que fue entregado, al momento en que fue crucificado, porque creo que ahí fue la cúspide de la mansedumbre de Jesucristo. Fue manso cuando lo criticaron y juzgaron, fue manso cuando se burlaron de él y lo subestimaron, cuando lo escupieron y lo coronaron con una corona de espinas. Fue manso cuando lo condenaron y lo golpearon, cuando lo crucificaron. Y cuando resucitó. Y tal vez usted me diga, ok, sí, fue manso. ¿Cómo cuando resucitó? ¿A qué se refiere con eso, Sharon? No entiendo. Sí, fue manso cuando resucitó. Ustedes recuerdan que hace unas semanas, una o dos, hablábamos de Tomás. Tomás el incrédulo, que necesitaba poner el dedo en el hueco de la palma de Jesús para saber que había resucitado. El Señor, en vez de molestarse con Tomás y de decirle, ¿cómo? Pero yo estoy diciendo que estoy aquí, no me está viendo, estoy resucitado. Además, si los discípulos lo dicen, tienen que creer en mi mensaje. Jesús le dijo, venga acá, Tomás, ponga su dedito. ¿No esa es una actitud mansa? Aún sabiendo que alguien estaba dudando de él, de su poder, de lo que había hecho. Dijo, venga para acá, mi chiquito, mira, compruebe usted mismo. ¿Verdad? Vemos a Jesús siendo manso en cada acción y comportamiento que tuvo a lo largo de su vida. Pero principalmente quiero enfatizar en esto. Vamos a ver,
cuando habló de los más grandes, fue manso. Y lo vemos en Lucas 22, 24 y 25. Nos dice la palabra de Dios que después de que comenzaron a discutir ahí en la mesa, ¿verdad? Los discípulos, Jesús, de quién sería el más importante entre ellos, estaban ahí en la cena, Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo, es decir, tratan de agradar al pueblo. Continúa diciendo: pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Oh, qué importante. Continúa la palabra en el versículo 27. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve?, preguntó el Señor. El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. O sea, Jesús les estaba diciendo: yo soy ejemplo de un servidor. Yo soy ejemplo de una persona mansa, que no viene aquí a sentarse en el trono y que me sirvan y me traigan, sino el que sirve. Recordemos que Jesús lavó los pies también. ¿Cierto? Vemos infinidad de ejemplos en relación a la mansedumbre que tuvo Jesús. Bueno, otro ejemplo ahí mismo, sí, continuando la historia, continuando el día, fue cuando perdonó a Pedro aún antes de su falta. Esto también fue un ejemplo de mansedumbre. Y nos dice la palabra de Dios en Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos a ustedes como si fueran trigo, le dijo Jesús, ¿verdad?, a Simón Pedro. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es decir, Jesús estaba hablando con Pedro y sabía que lo iba a negar y sabía que le iba a fallar, pero aún así ya lo había perdonado desde antes de que le fallara. Él sabía lo que venía, sin embargo habló con amor y mansedumbre a Pedro. Lo vemos también en otro ejemplo, en el mismo transcurso del evento de la noche que venía, que fue la cena, que fue entregado, ¿verdad? Y demás, que vino a orar a Getsemaní. Cuando fue al monte precisamente, ese fue otro momento en donde podemos ver la mansedumbre, creo yo, que uno de los momentos más importantes también. Cuando el Señor, en el versículo 42, le pide al Señor y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, hemos hablado en otros momentos, Jesús fue hombre, Jesús experimentó tristeza, experimentó temor también, por supuesto, porque vino a vivir todas las condiciones humanas, naturales, que cualquier ser humano como usted y como yo hemos vivido. En ese momento, cuando llegó a Getsemaní, el Señor estaba asustado probablemente y le dijo a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero bueno, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es una actitud de manso. Y si seguimos, podemos desmenuzar cualquier cantidad de eventos en ese momento. Por ejemplo, cuando se dejó entregar, fue manso el Señor. Era Dios siendo hombre y se dejó entregar para cumplir el propósito. Cuando sanó a Malco, sabemos que en ese momento, cuando llegaron los soldados a apresar a Jesús, parte del acontecimiento fue que Pedro se volvió y bajó la oreja de Malco, que era uno de los soldados. Era uno de los adversarios o de los enemigos de Jesús, de los que lo estaban en ese momento condenando, apresando. Y aún así, con su oreja rota y demás, Jesús vino y lo tocó y lo sanó. Sana a sus enemigos. ¿No es esta una actitud de más? Es impresionante. También cuando vio y oyó a Pedro negarlo sin hacer nada, la palabra de Dios nos dice que incluso cruzaron miradas. Jesús estaba dándose cuenta de que Pedro lo estaba negando, ¿se acuerdan? Que lo negó 3 veces. Jesús se dio cuenta y aún así no dijo ni hizo nada, porque sabía que era parte del propósito. Y lo recibió con una actitud mansa. También cuando lo subestimaron, ofendieron y golpearon y no se defendió. No sé si recuerdan imágenes, tal vez de películas incluso, en donde nos detallan de algún modo cómo fue golpeado y cómo fue maltratado Jesús. Teniendo el poder de detener esa situación, no lo hizo y tuvo la actitud correcta en todo tiempo. Recuerden que la palabra de Dios nos dice que ofrezcamos la otra mejilla, y este es uno de los versículos a los que más nos resistimos los seres humanos. Como que poner la otra mejilla, ¿verdad? Si me golpean en esta, pongo esta. ¡Qué tontería! Bueno, de algún modo es lo que el Señor quiere que hagamos, que aprendamos a ser mansos como Él lo fue.
Además, cuando fue condenado y sentenciado, cuando fue llevado frente a Pilatos, frente a Herodes, y lo condenaron, el Señor tuvo una actitud mansa. Cuando cargó su propia cruz, tuvo una actitud mansa. Llevó encima el madero en el que iba a ser crucificado. Wow, esto es increíble. Cuando padeció, sintió dolor. Hasta la última gota de sangre del cuerpo de Jesús fue derramada. Cuando hizo una promesa, también fue manso. ¿Por qué? Porque recuerdan que habían otros 2 prisioneros al lado de Jesús. Y uno de estos le dijo, Señor, tú eres Dios y estás aquí, ¿verdad? No te bajas de la cruz. En cambio yo. Y Jesús le dijo, tranquilo, esta misma noche vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Le hizo una promesa. Estando crucificado, lo habían maltratado, lo habían herido. Cualquiera en esa posición estaría frustrado y enojado con la humanidad entera por lo que le están haciendo. Y el Señor se dejó dar un regalo. En ese momento, pese a lo que estaba viviendo, regaló una promesa para este preso. Además, cuando dijo que tenía sed, también fue manso, estaba pidiendo ayuda. Necesitaba que un humano le externara un poco de agua, tenía sed, tuvo una actitud mansa. Cuando reconoció su necesidad de Dios, recuerdan que estando en la cruz Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué quiso decir con esto? Señor, te necesito, o sea, necesito verte, necesito sentirte, necesito saber que voy a estar bien, que esto es parte del plan. Tuvo una actitud mansa. Además también, si seguimos con los ejemplos, cuando pidió perdón por nosotros, ven que esto es increíble. Yo sé que ya esta historia se la saben, y yo sé que la historia de la cruz ya la han escuchado muchas veces, y yo sé que ustedes dicen, sí, ya ese es tema viejo, pero es impresionante. En relación a la mansedumbre, que es lo que estamos viendo hoy, es increíble detallar cuántas veces el Señor ha sido manso, y en ese hecho específico, a cada instante lo fue. El Señor pidió perdón por nosotros. ¿Se pueden imaginar? Aún con todo lo que le estaban haciendo, todo lo que lo estaban maltratando, las burlas, la risa, el que lo hayan escupido, coronado con una corona de espinas, crucificado. Y el Señor ahí en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin palabras, ¿verdad? Cuando nos salvó a todos, aunque no lo merecíamos, tuvo una actitud de manso. Fue manso porque se entregó a sí mismo por los pecadores. Entregó a su Hijo. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. No ese es un carácter manso, no ese es un carácter de amor, de pasividad. Aún con todo lo que hacemos, aún con todas las faltas que actualmente podemos tener incluso, aún con todos los errores que cometemos, las fallas, los fracasos, cuántas veces le fallamos al Señor. El Señor, como es manso, se acerca pacíficamente a nosotros a extendernos la mano una vez más y a decirnos, hijo mío, ven, te voy a rescatar, te voy a perdonar y te voy a abrazar. ¿No es esto hermoso también? Aprendamos entonces a ser mansos como el Señor quiere que lo seamos. Oremos esta semana, que el Señor nos enseñe a ser mansos como Él lo fue. Que el Padre ponga en nosotros esa actitud y que nosotros trabajemos en eso también. No nos podemos quedar sentados, cruzados de brazos, esperando que Dios haga todo el trabajo sin mover un dedo. Tenemos que poner también de nuestra parte. Yo lo invito a usted a que piense en esto y que reflexione esta semana en qué tan mansos tenemos que empezar a ser. Y si usted a lo largo de este tiempo que estuvo escuchando identificó, no soy yo definitivamente. Bueno, no se juzgue, no lo condenamos, no me condeno tampoco, porque tampoco yo soy así de mansa como el Señor quiere que seamos. Tenemos que aprender a hacerlo. Trabajemos en eso juntos, fortalezcámonos unos a otros y acerquémonos cada día más y más a lo que el Señor quiere que nosotros seamos.